Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cómo nos encuentren. Eh, Vamos a realizar este debate de muestra para la Liga Peruana de Debate Escolar en el formato Karl Popper, ¿no? La moción que vamos a debatir hoy es: esta casa legalizaría la eutanasia en caso de enfermedades graves. En este formato tenemos dos equipos, el equipo de afirmativo y el equipo de negativo. En este momento vamos a eh, iniciar con la presentación de cada equipo. Entonces, el equipo afirmativo, por favor, me van diciendo el primer orador y su pronombre de preferencia. Soy Mauricio, pronombre indiferente. Salgo primero en afirmativo. El segundo discurso del equipo de afirmativo. El segundo discurso va a estar a cargo mío. Soy Sebastián Z, mis pronombres también son indiferentes. Correcto. El tercer discurso del equipo de afirmativo. Mi nombre es Cristian y mi pronombre es él. Correcto. Vamos a presentar el equipo de negativo. El primer discurso está a cargo de José Vergara, pronombres masculinos. Correcto. El segundo discurso del equipo negativo. Hola, estará a cargo de Daniela Martuchelli, pronombre ella. Correcto. Y el tercer discurso del equipo de negativo. Hola, estará a cargo de Flavio Cisneros, pronombre él. Correcto. Entonces vamos a dar inicio pues a este debate, iniciando con el primer discurso del equipo de afirmativo a cargo de Mauricio Jaro. Asumo que se me escucha bien, así que voy a comenzar. Quiero que se pongan a pensar todos en este debate cómo son las personas que están directamente a punto de enfrentarse a la eutanasia. Uno, son personas que están sufriendo incondicionalmente, no sabemos la calidad de sufrimiento porque son enfermedades generalmente raras. Dos, viven con la culpa de que están gastando enormes cantidades de dinero por algo que es simplemente una subsistencia y nada más. Tres, viven con la incertidumbre de saber que en cualquier momento se pueden morir y que la muerte los puede agarrar en cualquier escenario. Cuatro, y muy importante, ven cómo su familia tiene que sufrir doblemente. En primer lugar, por los enormes gastos de este tipo de operaciones o tratamientos solamente paliativos, porque esta persona se va a morir. Pero en segundo lugar, viéndolo degradarse fuertemente, perdiendo, por ejemplo, capacidades cognitivas, perdiendo el buen ánimo, por ejemplo, cuando hay quimioterapia y todo lo demás. Todo eso me hace pensar que estamos en una situación particularmente urgente y diferente, y por lo tanto creemos que es totalmente legítimo y beneficioso que la persona quiera aplicar la muerte asistida. Nota sobre el modelo, para dejarlo muy claro, creo que vamos a hablar solamente en casos particularmente, pues como de enfermedades graves, quiero decir cosas o incurables o de sufrimiento terrible. Ojo que pedimos consentimiento explícito de la persona, y en caso no lo hay, un consentimiento delegado previamente por familiares. Punto aquí importante. Creo que lo más razonable es que los doctores jamás ofrezcan esta posibilidad, simplemente tiene que ser el paciente quien se acerque y la pide, y esa es la forma en la que vamos a aplicar este debate. Ok, vayamos entonces con el primer punto que ya está adelantando y que tiene que ver con legitimidad. Dos niveles aquí. Primer punto, creo que la vida no tiene un valor en sí misma, creo que la vida la damos nosotros en base a lo que queremos y valoramos. ¿Por qué? Creo que los seres humanos somos los únicos animales conscientes de que nos vamos a morir, ¿cierto? Creo que por esto buscamos que nuestra vida tenga un significado y un propósito, buscamos la trascendencia, porque uno, sé que quiero que al final no caiga toda una actitud, pero en segundo lugar porque quiero ser recordado de cierta manera por otras generaciones. Hay una razón por la que la gente trabaja por sus hijos, hay una razón por la que la gente elige ciertas cosas que les gusta y les apasiona. La vida se basa en el placer que yo puedo tener en ella. Creo entonces que cuando la vida ya pierde esa calidad de placer, cuando la vida directamente está siendo vulnerada por este tipo de situaciones particularmente graves y urgentes, creo que existe una necesidad, si la persona lo quiere, de acabar con esa vida, porque comparativamente una vida bajo el sufrimiento, bajo ver a las familias, bajo la culpa y lo que les expliqué antes, no es una buena vida en lo absoluto. Aquí creo que la única persona capaz de determinar hasta qué punto puede aguantar o no es el individuo. Creo que el Estado nunca va a tener la certidumbre, no puede cuantificar el dolor de las personas, y por lo tanto no está legitimado en imponer directamente a una restricción sobre esa persona. Ojo aquí, creo que cuando el Estado, por ejemplo, evita que la gente se drogue o todo lo demás, lo hace porque cree que esa persona puede estar en una
situación comparativamente mejor. Aquí no hay situación comparativamente mejor porque la persona directamente está enfrentándose a la muerte. Segundo punto aquí de principios, autonomía sobre el cuerpo. Creo que vivimos en una sociedad que considera que el Estado no puede regular nuestros cuerpos en la medida en que nosotros somos quienes lo decidimos. Uno, porque le ponemos y vivimos con ellos siempre. Dos, porque es directamente parte esencial de nuestra identidad. De la misma forma en que no obligamos a las mujeres a tener bebés y creemos justamente en el aborto libre y gratuito, también no podemos obligar a la gente a seguir viviendo en condiciones humanas. Creo que el Estado no puede hacerlo. Ojo aquí, creo que esta gente sigue siendo gente con consentimiento porque uno, no es una decisión que se toma de la noche a la mañana y que igual directamente se va a discutir en el tiempo con la familia y con todos los implicados. Pero segundo, y muy importante, creo que la certidumbre de que alguien se equivoque no es tan grande como la certidumbre en oposición de que si yo prohíbo la eutanasia, esa persona va a seguir viviendo sin querer hacerlo, y creo que eso es algo que no podemos permitir. Segundo argumento, beneficios aquí. Creo que en primer lugar ayudamos particularmente a la familia. ¿Por qué? Porque en primer lugar aliviamos los gastos grandes. Como decimos, creo que pagar paliativos es un gasto enorme. Creo que las empresas aprovechan fuertemente el sufrimiento y de toda necesidad de las personas, y probablemente son medicamentos muy caros. Creo que comparativamente la familia está mejor en el lado del gobierno porque, ok, va a perder un ser querido, pero va a quedarse con el recuerdo de ser querido en un estado bueno. El último recuerdo va a ser mi padre cuando estaba bien, no mi padre en estado vegetal, no mi padre sufriendo muchísimo. Creo que a mí me importa ver a esa persona, pero en segundo lugar, creo que me duele mucho ver a mi padre que no quiere seguir viviendo y forzado a vivir. Creo que la familia comparativamente está mejor en el lado emocional, pero está mucho mejor en el lado económico. Ojo, me dirán que el lado económico no importa. Claro, sí me importa cuando yo tengo que pagarme el doble hipoteca o tengo que tener mi casa por los medicamentos. Creo que comparativamente yo ayudo particularmente a la familia. Último argumento importante, que va a ser más extendido también por mi segundo orador, tiene que ver con la gente que igual lo hace. Creo que en el status quo, por todo lo que expliqué, hay muchos incentivos que tienen las personas para querer aplicarse la eutanasia, ¿verdad? El problema es que actualmente los procedimientos son ilegales. ¿Qué implica esto? Uno, no poder hacerlo o poner a tu familia en riesgo por cuestiones legales. Dos, que los doctores no tengan incentivos para hacerlo. Creo que directamente este es un riesgo particular porque yo en el status quo tengo que meterme como un mundo ilegal, probablemente tenga que tener una muerte que sufra o probablemente ni siquiera pueda morir. En nuestro mejor escenario la persona queda comparativamente enferma. Creo que no me conviene eso, creo que prefiero legalizarlo y hacer un procedimiento justo y abonado por el Estado. Ojo aquí con un último punto. Creo que los doctores tienen una relación particular y cercana con los pacientes. Por lo tanto, me hace muy razonable que algún doctor pueda querer aplicar la eutanasia porque tiene este principio. Le mejor que un doctor cree en el aborto porque cree que la libertad del paciente es más importante que un principio de salvar la vida, porque sí, creo que es lo mismo que puede pasar en nuestro mundo. Ojo, aquí no necesito que hayan 200.000 doctores aplicando esto, como son pocos casos, son pocos doctores y por lo tanto ahí está siendo importante. ¿Qué hemos explicado en este discurso? Uno, dos importantes puntos de principios de por qué es ilegítima la oposición, por qué es legítima la eutanasia. Dos, porque esto es mejor tanto para la persona que no sufre como para la familia que no sufre. Y tres, como la legitimidad, como la posibilidad de hacerlo ilegalmente es comparativamente mucho peor. Eso va a seguir pasando, o poder hacerse cargo de eso. Muchas gracias por escuchar. Vamos a dar inicio al primer interrogatorio cruzado del equipo de negativo al equipo de afirmativo. Mauricio, tengo una serie de preguntas para ti. Sobre tu primer punto, que era el punto de la legitimidad, me dices que existe una necesidad de acabar con esa vida porque la vida no es buena. Bajo esa lógica, yo puedo entender que tú me estás hablando de un caso de depresión. ¿No crees que a mí el tener depresión puede sesgarme a tomar ciertas decisiones, como en este caso la eutanasia? Dos respuestas. Primero, igual la gente quiere salvar a las personas de la depresión porque hay un estado que es comparativamente mejor y es la posibilidad de salvarme y estar pues sano y estar como estable en el futuro. Eso no puede ser analogable con la eutanasia. ¿Por qué? Porque la condición del paciente va a ser igual en su mejor escenario, dura, porque igual va a haber gastos, igual la gente va a sufrir, igual va a haber culpa por ver a mi familia sufriendo. Pero en segundo lugar, creo que incluso la gente con depresión está totalmente legitimada de tomar decisiones como todo el tiempo, por lo tanto, el consentimiento racional se mantiene incluso en tu punto. Ok, perfecto, gracias. Ahora sobre tu punto de la autonomía sobre el cuerpo, la gente que igual lo hace.
¿no crees que de todos modos es culpa del Estado y el Estado ha venido fallando en sistemas de salud que han permitido que se llegue muchas veces a estas enfermedades incurables, por lo que la eutanasia no sería la solución, sino reforzar el sector salud del Estado? A ver, la enfermedad de Huntington es de una persona en 1 millón de personas. Si tú me vas a probar que un Estado tiene incentivos en el corto y mediano plazo para gastar millones de dólares por 50 años de investigación para ayudar a una persona en 1 millón de personas o entre 10 millones de personas, buena suerte con eso, creo que no lo vas a poder probar. Creo que mientras el Estado se demora en todo eso, la gente sufre y sigue sufriendo y por lo tanto no es legítimo seguir avalando ese tipo de cosas. Ok, creo que eso sería todo. Vamos a dar paso al primer orador del equipo de negativo, José Francisco Vergara. Vamos a hacer todas las refutaciones de manera integrada. En el lado de negativo tenemos 2 puntos. 1, a nivel de principios, y 2, a nivel práctico. Creemos que el caso del primer gobierno falla en ambos puntos. Primero, a nivel de principios, creemos que esto es coercionar a los médicos. Y acá hago un choque directo con el único ejemplo que hacía que el caso del primer gobierno funcionara. El primer gobierno cree que esto es analogable porque existen casos en los cuales hay médicos que están a favor del aborto. Creemos que eso no tiene que ver. Los médicos suelen estar en ciertos casos a favor del aborto porque creen que es la mejor manera de cuidar la salud de la madre, porque en el otro caso consideran que ni siquiera estamos hablando de un ser vivo. No están ponderando una vida por sobre otra, están ponderando la única vida que hay versus una vida que creen que no existe en primer lugar. Por eso justamente es que están a favor de cosas como el aborto. Prácticamente todos los médicos que tienen que estar a favor de salvar la vida de la persona enferma, nunca de eliminarla. Esto es coercionar el consentimiento de los médicos a hacer algo que no quieren hacer. Segundo punto, si esto implica que van a haber muy pocos casos y que en estos casos, como dice el primer gobierno, es poco probable que los estados tomen situaciones para hacerlo, el primer gobierno nos está dando un muy buen motivo para pensar que tienen una medida eugenésica. ¿Por qué? Porque me están diciendo, no hay motivos para pensar que el Estado va a hacer cosas a favor de tratar de empezar a investigar en esta gente. Por lo tanto, creemos que es mejor que se mueran y que ya está. Primer gobierno parece no tener ningún problema en querer hacer intentos siquiera de salvar la vida de esta gente. Si ya hay pocos esfuerzos, van a haber incluso menos esfuerzos en su lado de la cámara, cuando sea mucho más sencillo darle a la gente eutanasia y dejar que se mueran en vez de seguir haciendo esfuerzos para que sigan viviendo. Creemos que el primer gobierno tiene una medida que es fuertemente inmoral cuando directamente no quiere hacer más esfuerzos en salvar la vida de las personas que, por motivos arbitrarios, nacen con una condición particular de 1 en 1 millón. Creemos que ahí pierden en el punto de principios. 2, la vida. El problema con el caso del primer gobierno es que juega con la máxima moral de todo el mundo, que es la vida. El problema es que la vida no es reversible. Siempre hay un margen de error tanto en el diagnóstico como en la aplicación de los médicos. Creemos que es asumible que van a ocurrir errores dentro del lado de gobierno, y esto no es ponernos en su peor caso. Constantemente los médicos cometen errores en el diagnóstico, constantemente los médicos directamente te dan el diagnóstico que no tenías una enfermedad, y todos los mejores médicos del mundo. Por eso una persona tiene que pasar bastante tiempo yendo a distintos médicos y tratando de gastar mucho dinero en terapias, justamente porque quiere tener la versión de varios médicos con respecto a qué probablemente tengan. Creemos que esto es particularmente peligroso cuando estamos hablando de que un médico cometiendo un error puede tratar de inducir a la persona a decirle tienes una enfermedad incurable. Por lo tanto, esta persona probablemente esté fuertemente sugestionada por sí misma a creer que no tiene otra opción más que la eutanasia. Creemos que esto puede no ser cierto y que existen casos, incluso si son mínimos, en los cuales el primer gobierno va a estar matando gente que podría haber sido salvada si sencillamente hubiera pensado que la eutanasia no era una opción. El primer gobierno no se hace cargo de este punto moral. Tercer punto, esto ya lo explicaba Flavio, creemos que el consentimiento está completamente sesgado. Creemos que limitar este debate únicamente a enfermedades incurables está mal. El primer gobierno no puede cerrar el debate de esta manera, proposición no puede hacerlo. Lo que sí pueden hablar es de enfermedades tremendamente malas, que en algunos casos serán incurables y que en otros casos serán tremendamente insufribles. El tema es que existen muchas enfermedades que son insufribles, pero que en el largo plazo puede ser mejorado. Puede que tengas un tumor de cáncer que te haga querer morirte todos los días, sin embargo puedes tener una operación que puede salvarte en el largo plazo. Creemos que lo que hacen en el lado de proposición es darle la opción a esta persona de poder matarse si quiere. Creemos que esto no es justo porque justamente reduce los esfuerzos que se pueden hacer para que esta persona pueda o no vivir en el largo plazo. Ojo, proposición dice que es legítimo que la gente se quiera matar si es que lo están sufriendo tanto. Esto
no es cierto. No creemos que las personas tengan derecho a decidir sobre si matarse o no cuando su decisión pueda no estar en sus mejores intereses. El único estado en el que la gente puede sufrir o puede disfrutar es estando vivo. Estando muerto no se siente nada. Creemos que es completamente irreversible la decisión de una persona en el presente para que luego en el futuro se maten y que no puedan volver a tener ninguna otra decisión. Es ilegítimo que yo tome una decisión en el presente y que eso condicione el resto de mi vida. Cuando te estás matando, condicionas el resto de tu vida para siempre. Creemos que eso hace que en muchas situaciones el caso del primer gobierno sea completamente irreversible. No hay vuelta atrás cuando te matas. Ya les mostré cómo hay una alta probabilidad de que exista una falla. Incluso si no es alta, incluso si es una mínima probabilidad, creemos que el problema recae en que es irreversible. Proposición tiene que hacerse cargo con gente que va a morir por fallas en el diagnóstico y que por lo tanto va a tener que morirse cuando podría haber sido salvada. Creemos que el weighting en este caso, la forma en la que ustedes deben sopesar este debate, no es mueren algunos pocos y permitimos que otros que sufren muchos vivan. La muerte es completamente irreparable. Si lo que le molesta a toda proposición es tener situaciones en las cuales la gente sufre mucho, pues bueno, cuando no existe otra opción más que mantenerlos vivos, hay incentivos tremendamente fuertes, tanto monetarios como incentivos logísticos, para que justamente existan mejores paliativos que palíen mejor el sufrimiento de la gente, para que existan mejores médicos que tengan mejores tratamientos para la gente. Cualquier situación en que no sea únicamente permitirles a estas personas que terminen con sus vidas, implica que van a haber mayores esfuerzos para que esta gente disfrute más la vida que ya tienen, que aceptamos que no es el estado deseable y que justamente podemos mejorar cuando tenemos solamente la opción de mantenerlos vivos. En nuestro lado de la cama puede que algunas personas sufran en el corto plazo, pero tenemos mayores incentivos justamente para un mejor mundo en el contexto en el que existen mayores esfuerzos para ayudarlos. Ese es un beneficio que solo hay en el lado de Oppo, también cuando ganamos de manera moral. Orgulloso de oponerme. Hola, quisiera pedir 1 minuto para la bancada de proposición o afirmativo. Se inicia el segundo interrogatorio cruzado, en donde el equipo de afirmativo interroga al equipo de negativo. Primera pregunta para Vergara. ¿La vida tiene un valor intrínseco en sí mismo? Sí, la tiene. ¿Por qué? Creemos que la vida es el único estado desde oposición en la que puedes disfrutar. No puedes darle sentido a una vida si no estás vivo en primer lugar. La vida tiene sentido en sí misma. ¿Vale? ¿Y por qué los estados protegen la dignidad como el máximo valor de la vida? No es cierto que los estados protejan en la generalidad la felicidad como el máximo valor de la vida. Hay estados que no la defienden, hay estados que sí la defienden. El punto es que los estados tienen como máxima primero tener una vida y luego empezar a legislar en base al principio de la vida. Vale. No vas a encontrar ningún... Te sigo. Sí, dime. Ya, tercera pregunta. Cuando tú tomas decisiones en tu vida diaria, ¿las tomas decisiones en total libertad o estás condicionado por medios económicos, sociales, culturales, etcétera? Creemos que no es comparativa la respuesta de que siempre estás condicionado a dar respuestas. Un condicionamiento que es claramente distinto a otro, como te vas a morir y probablemente tu diagnóstico está mal, o te vas a morir y vas a sufrir mucho, es una situación que te coerciona mucho más a una situación normal, como puedes tomar la decisión de ir por este camino o ir por este otro camino. Creemos que no es comparativa. Claramente estás mucho más coercionado en un lado de la cámara. Entonces, sí, pero no en esos casos, ¿no? Esa es tu respuesta. Exacto. Ya. Cuarta pregunta. Hablabas sobre los principios de los doctores. El máximo principio que tiene un doctor, más que el principio de no matar a alguien, creo que es el cuidado siempre de su paciente. Su paciente, si explícitamente pide que está sufriendo mucho y quiere tener el procedimiento de la eutanasia, ¿no crees que está en contra de ese principio? Ese principio tiene como máxima que la persona se mantenga viva. Es el principio de curar la enfermedad, no el principio de eliminar al paciente. En ningún caso un médico puede consentir eliminar al paciente. No estás eliminando su dolencia. En ese caso, démosle mejores medicamentos, démosle mejores paliativos. Si eliminas al paciente, no estás haciéndote cargo como médico de tu responsabilidad. Vale, ¿y por qué hay un principio de que si el paciente no se quiere hacer una operación, no lo hace? ¿No ahí también está violándose eso?
porque el consentimiento de ese paciente está en una situación en la que uno está capaz de hablar y está capaz de tomar decisiones. En el otro lado de la cámara tienes un paciente que, bajo la descripción que da tu primer orador, está probablemente sufriendo constantemente y no puede ni hablar. Las situaciones en las que tienes operaciones de riesgo, literalmente esta persona no puede hablar, no puede consentir. Y ojo, la operación se hace en una situación en la que podría seguir viviendo o no. En tu caso, la única opción es morir o morir. Vale, y la última pregunta, ¿qué es más probable, que un paciente muera o que sobreviva después de una enfermedad grave? Es más probable que su calidad de vida se vea reducida. Depende de la enfermedad, la persona podría morir o podría no morir. Sí, pero ¿qué es más probable en la vida real? Depende de la enfermedad, no puedo darte una afirmación. Ya, nada más, gracias. Correcto, entonces vamos a iniciar con el segundo discurso del equipo de afirmativo a cargo de Sebastián Ezeta. Genial, ya, entonces tengo mi cronómetro acá y empiezo en 3, en 2, en 1. Ok, panel, hay un problema con el caso de la contraparte y es que es muy poco comparativo en muchos de los puntos. Es decir, me explica cómo es que hay ciertas cosas que son negativas, pero no me explicaron por qué son más negativas que lo que Mauricio ya les probó en principio. Vamos a refutar primero varios de los puntos que nos trae la contraparte. El primer punto que nos traen es que la vida tiene, y eso es justamente lo que acabo de escuchar en el interrogatorio, es que la vida tiene un valor en sí misma y que tenemos que respetarla. Sin embargo, lo que hace Cristian es preguntarle, ok, pero ¿qué pasa con la calidad de vida después? Es decir, la razón por la que nos dicen de que la vida tiene un valor en sí misma es porque yo tengo la capacidad de disfrutar mi vida. En tanto yo probablemente después, a nivel porcentual, la probabilidad que yo pueda disfrutar mi vida se ve reducida, uno, porque tengo que pagar constantes gastos de todos los paliativos a los que me endeudé, incluso en contra de mi consentimiento, es decir, me están obligando a endeudarme, lo que en principio ya termina siendo legítimo. Dos, porque incluso cuando yo no soy el que me endeudo, yo siento la culpa de, por mí, es que toda mi familia está endeudando, por mí hipotecaron mi casa y me iba a vivir a un lugar peor. En tanto eso sea cierto, creo que la calidad de vida del individuo se ve reducida incluso cuando sobrevive. Nosotros no estamos diciendo de que en todos los de que no estamos valorando la vida, pero estamos diciendo que cuando tú tienes un riesgo tan grande, que tu vida sea tan negativa para tu integridad, para tu dignidad, para la manera en la que tú vas a poder seguir viviendo, consideramos que ahí el principio de la libertad que les permitía Mauricio se aplica. Creo que si a muchas personas les convence el discurso que nos trae el primero de la oposición, ok, las personas que no quieren hacerse la eutanasia, que no se la hagan, pero nosotros valoramos la libertad, que el que quiera y siente que el sufrimiento se sigue integrando, se la haga, pero valoramos que no haya un tercero que tenga que decidir por mí, porque consideramos que a nivel de principios es injusto y es ilegítimo. ¿Por qué? Porque es algo que no se puede cuantificar, porque no puedo cuantificar el sufrimiento, porque no funciona igual en todos los individuos, solo lo vela el mismo individuo como tal. Siguiente refutación. Nos decía que había un principio de coercionar a los médicos. Panel, nunca hay una ponderación en por qué el principio de coercionar a los médicos importa más que el principio de libertad de los individuos. Pero incluso cuando lo hubiese hecho, y nos hubiese dicho por qué era tan importante coercionar el principio de que no puedes coercionar a los médicos, ya lo hacen prácticamente. El Estado tiene la capacidad de obligar a los trabajadores del sistema de salud a hacer ciertos tratamientos, etcétera, incluso en contra de su voluntad, porque entienden que hay un fin detrás mayor independientemente de la voluntad del médico. Porque si yo vulnero la voluntad del médico, de repente estoy violando su voluntad y la manera en la que se siente en ese momento, pero no estamos poniendo en riesgo su vida. En el otro escenario, sí estás poniendo en riesgo de la vida de una persona y la capacidad que tiene para vivirla a plenitud. En ese sentido, creo que ese punto era importante. Ahora vamos a desarrollar un poco con más profundidad los puntos que hemos traído con ciertas refutaciones integradas, ¿okay? El primer punto a nivel de principios, creo que Mauricio ya les probó, además con la refutación a la que se daba con el punto de que la capacidad de disfrute, que era el razonamiento por la que la cámara contraria me decía que valía la vida, ya no está. Creo que el principio de la autonomía y la dignidad humana se sigue cumpliendo. Es decir, las personas tienen capacidad de decidir sobre su cuerpo, sobre su propiedad, sobre la relación que tienen de intimidad, deben ejercer
esta decisión sin ninguna presión cultural, religiosa o emocional, e incluso cuando hay ese tipo de, porque muchas veces lo eligieron desde antes, esas conversaciones previas que han tenido con la familia, pero incluso cuando es en ese mismo momento, soy yo el que estoy cuantificando mi dolor, soy yo el que estoy diciendo y el que estoy sintiendo, y por lo tanto el principio se sigue cumpliendo porque es una vida con sufrimiento innecesario. Me decía, pero es que hay un margen de error en donde hay gente que se va a morir, gente que podría ser salvada. Panel, primero, este nivel cuantitativamente hablando es mínimo. Además, creo que incluso cuando esa persona sabe que es probable que se salve, es muy, muy probable que no vaya a elegir la eutanasia. Es decir, básicamente me decía, hay gente que va a poder que se va a salvar, ok, esa gente no elige la eutanasia. Siente que el sufrimiento no es tan grande como para no poder salvarse. En tanto eso sea cierto, el principio se sigue aplicando en ese sentido. Por lo tanto, hay un respeto por la dignidad y hay en nuestro mundo hay una violación de la autonomía en la Cámara de Contrario. Segundo punto, el punto de efectos prácticos. Creo que ya les expliqué cómo es que incluso a nivel económico, a nivel emocional, va a haber una vida en situaciones extremas que implican un sufrimiento enorme en la manera en la que yo vivo, un sufrimiento para mi familia, que son las personas que más me importan y que yo quiero su bienestar. Es decir, yo probablemente cuando quería dejar herencia de las cosas que yo tenía para mi familia, de las cosas que yo tenía para que vivan a plenitud, pero cuando ese dinero que yo les voy a dejar va a ser para pagar los gastos míos, que yo no decidí porque durante toda mi vida de repente yo trabajé para que para que mi familia tenga algo, pero el problema es que ahora ese dinero va a ser utilizado para mantenerme y de ahí voy a tener que fallecer probablemente en la gran mayoría de los casos. Entonces todo lo que hice en mi vida pierde sentido y básicamente es una carga emocional muy, muy grande, una carga económica muy, muy fuerte y un perjuicio para mí que como el individuo que está tomando la decisión, y para mi familia, que es las personas que más me importaban a nivel largo, me decían, es que el problema es que el punto de legalidad te elige cargo, el problema es que nunca se ha podido hacer cargo, es imposible de cuantificar, siempre lo van a terminar haciendo, y en tanto eso sea cierto, creo que valoramos que no lo hagan y que se haga de unos mejores procesos. Vamos a preguntarles si es que el equipo de negativo quiere solicitar tiempo. Sí, 1 minuto. Bien, vamos a empezar con el tercer interrogatorio de negativo a afirmativo. Sebastián, tú dices y toda tu cámara dice que cuando el dolor es incuantificable, entonces como Estado no podemos tomar decisiones que impliquen cuantificar ese dolor, ¿verdad? No, lo que nosotros estamos diciendo es que durante el tiempo, incluso cuando quisiésemos hacer eso que tú nos propones, durante el tiempo que se van a tomar esas investigaciones para ver si se puede cuantificar el dolor o no, creo que lo más justo es que durante ese tiempo que la gente sigue sufriendo, poder legalizar la eutanasia para que las personas puedan tomar. Incluso en tu escenario, creo que ese proceso largo que va a tomar mucho tiempo y que el Estado tampoco tiene incentivos para hacerlo, es preferible que durante ese tiempo la gente no sufra y que respetemos la dignidad de las personas. Ok. ¿En qué situaciones es legítimo que el Estado coercione a la gente? Creo que cuando es legítimo que el Estado coercione a la gente en tanto haya, por ejemplo, si yo coerciono a una persona cuya su vida no está en riesgo o hay un valor que es menos importante o menos grande que el fin detrás, como por ejemplo que es la vida, acá es la voluntad de una persona que de repente va a hacer algún impacto en donde yo no me siento muy bien a gusto haciendo esto, frente a la vida, creo que ahí tienen la capacidad por hacerlo, pero creo que incluso esto es el peor de los escenarios, porque igual es poco probable que ningún médico valore el sufrimiento de los individuos, igual lo van a querer hacer. Estamos hablando incluso en el peor escenario, cuando ningún médico quiere, creo que existe esta posibilidad, pero es el peor de los escenarios para que igual lo tengas en cuenta en tus argumentaciones, tus preguntas. ¿No crees que el único fin detrás que tiene sentido que los estados usen para coaccionar a los médicos a tomar acciones que tal vez no quieran es garantizar la vida de los pacientes? Eso se aplica cuando la vida tiene sentido en sí misma, cuando yo puedo disfrutar de mi vida, cuando tengo dignidad, cuando voy a vivir una vida a plenitud, pero cuando la vida pierde sentido porque ya te expliqué el punto de que no voy a poder disfrutarla, incluso cuando no vivo, Sebastián, e incluso muchas veces eso. Cuando una persona está
muerta tiene la capacidad de disfrutar 0% de dolor. No puede sentir dolor ni puede sentir felicidad. Cuando una persona está viva, puede sentir muy poca felicidad, pero nunca se acerca a cero. ¿Cómo es eso comparativo en tu lado de la cámara? Creo que la felicidad también es algo incuantificable. Yo no sé qué tan feliz es una persona sufriendo, qué tan feliz es una persona que probablemente incluso tú me has caracterizado que va a estar en un estado de depresión. Yo no sé ese nivel de felicidad bajo tu propia caracterización, qué tanto es. O sea, yo no entiendo por qué la felicidad en un grado de 1% es importante. Creo que creo que incluso la balanza se inclina a un lado de sufrimiento más fuerte y por lo tanto en mi mundo no hay ese sufrimiento. Y la gente está mejor con su familia también. Sí, por favor, un minuto. Un minuto más, que sean 2 minutos en total. Correcto. Vamos a dar inicio al segundo discurso del equipo de negativo a cargo de Daniela Martuchelli. El problema del caso que nos trae afirmativo es que depende de que la vida es justa y es valiosa en el sentido de que se disfruta. Creemos de que en ese caso habrían muchas vidas en el mundo actual que no serían dignas de existir. Creemos que habrían vidas en los pobres. ¿Acaso tienen una vida digna? ¿Acaso la gente puede decir que lo disfruta totalmente? Podemos decir de que hay gente que en ese sentido ahora toda la gente se podría morir cuando siente que no se puede disfrutar, cuando siente que no puede seguir adelante. Creemos de que eso no es necesariamente cierto. E incluso, aunque el margen de esa gente que puede seguir viviendo porque las enfermedades son sufribles pero no incurables, creemos que debemos defenderlas siempre como Estado. Ahí hay un punto, ¿no? Creo que este debate debería basarse en el sentido de yo como Estado debería legalizar la eutanasia o no. Voy a reconstruir nuestro caso mientras que voy refutando un poco de lo que trae afirmativo. Afirmativo nos dice, por ejemplo, acerca de la libertad y nos dice de que no, de que la persona es libre porque así es y que es autónoma. Creemos de que habría que preguntarse, ¿no? ¿Por qué no dejamos que los niños sean independientes y tomen decisiones? Creo que es porque te queremos hacer de que nos aseguramos de que no tomen decisiones peligrosas que afecten por el resto de su vida. ¿Qué pasa con este caso? Pero este caso es exactamente lo mismo. Como Estado, yo quiero proteger a esas personas enfermas porque tienen un sesgo muy fuerte. El paciente no tiene consentimiento, pero como nos dice afirmativo, tiene un sesgo de sufrimiento. Sufre tanto que solo quiere que el sufrimiento acabe. No piensa acerca de paliarlo, no piensa acerca de otra medicina, solo quiere terminarlo. Y en esa manera creemos que la eutanasia aparece como una opción, ¿no? No necesito como ofrecerla como doctor para que el paciente sepa que existe la posibilidad y lo sepa que me la va a pedir. ¿Cuál es el problema de eso? Creo que hay varias enfermedades que sí son curables, no es como nos lo dice el segundo orador de afirmativo que me dice, no, la gente que se puede salvar no utilizar la eutanasia. Falso, porque el sufrimiento te sesga, te ciega, y así en ese sentido creemos de que incluso va a ser peor, ¿no? Porque la gente que sabe de que tal vez se puede curar, creo que por esta misma presión que ellos nos mencionan de la familia, de lo económico, de yo mismo, etcétera, creo que hace de que yo sienta mucho más incentivos de terminar mi vida, igual con las drogas, ¿no? Creo que la gente a veces se termina usando las drogas porque siente que su vida depende de ellas, siente de que con eso va a ser feliz. Creo que la eutanasia al final va a terminar siendo como una válvula de escape para estas personas. ¿Pero por qué creemos que eso es tan perjudicial como negativo? Creemos que hay que caracterizar bien quiénes son estas personas a las cuales no se les va a terminar atendiendo. Creo que son pacientes de que tienen bajas expectativas de su vida, creo que sufren mucho, pero más allá de eso creo que también termina siendo como que no cumple su deber, ¿no? Estas personas tienen habilidades ya limitadas. Personas, por ejemplo, con bajos recursos, porque para que el incentivo del dinero sea tan fuerte, tan fuerte como lo dice afirmativo, deberían ser personas que, por ejemplo, imaginemos un escenario en el cual tengan fuertes necesidades económicas. Entonces, por ejemplo,
cuando estas personas le cuestan dinero al Estado. Creo que es mucho más barato para el Estado ahora de que tienes que dejar de lado estas enfermedades extrañas, estos paliativos, etcétera, porque le cuesta menos dinero. La eutanasia en esa manera, uno, es una manera en la que el Estado deja este deber, porque dice como estas enfermedades que son difíciles de curar y estos pacientes que yo no puedo atender más, ahora les propongo, les doy la posibilidad de la eutanasia, más allá de que yo las ofrezca o no, y así en esa manera creemos que el Estado se termina lavando las manos, porque creemos que eso es tan perjudicial. Creemos que el Estado, como individuo, debería luchar por cada uno de sus ciudadanos, porque primero son como una inversión pensando en el lado económico. Creo que son personas a las que les he dado la educación, la salud, etcétera, y en ese sentido debería protegerlas, pero también por el mismo hecho de ser sus ciudadanos y de quererlos proteger y de velar por su vida. Creemos que la vida es intrínsecamente valiosa, porque de esa manera podemos luchar por absolutamente todos. Creemos que la vida vale más o menos dependiendo de cuánto la disfrute. Creemos que hace que una sociedad de por sí se manejen estos valores de manera distinta, y creemos que al final termina siendo facilista. Creo que así hemos demostrado cómo se perjudica a la gente vulnerable, pero también cómo si el Estado la legaliza, ir en contra de su deber, ¿no? Porque aquí el Estado va a dejar de proteger a esta persona, porque el problema es que la enfermedad no se va a curar, no se va a buscar una salida, sino se va a eliminar de una vez. Preferimos nuestro lado en el que es cierto nos podemos demorar un poco buscando la cura en los paliativos, en las medicinas, etcétera, al menos seguimos buscando en ellas. Creo que va a haber una presión, por ejemplo, en nuestros lados de las familias, con estas personas, estos pacientes que justamente tienen estas enfermedades, por ejemplo, estas enfermedades que son insufribles y con muchos problemas de cura. Creo de que en ese momento las familias van a tener esta presión, porque justamente como ambos lados hemos aceptado que a la familia le importa el paciente, creo que ellos también van a intentar buscar otras soluciones, que van a intentar luchar porque el mismo Estado trata de buscar soluciones, investigaciones, etcétera, y creemos que al menos eso está en su lado, de que se cree como de acuerdo, no eres curable, te elimino, te doy la posibilidad de la eutanasia. Creo que la gente, también por el mismo hecho de que le dicen como, ay, tu enfermedad es incurable, creo que van a tomar la decisión de la eutanasia. Creo que en nuestro lado, cuando te decimos como de acuerdo, no está la posibilidad de eutanasia, pero vamos a intentar buscar de que te cures, al menos vamos a asegurar de que tu vida es valiosa. Creo que el mismo paciente como que se lo puede creer, ¿no? Cuando te dicen como de acuerdo, tu vida puede dejar de ser valiosa en un momento en el que te enfermas. Creo que también se genera una narrativa muy negativa que como Estado tampoco creo que es beneficioso para las sociedades, porque al final como tu vida en un momento tiene que terminar. Creemos que les hemos demostrado por qué primero es por un hecho de principio, pero también les hemos demostrado por qué como Estado y por un deber mío, al final cuando digo la eutanasia es una derrota a mi deber. Por lo tanto, lo he dicho orgulloso. Se realizará el cuarto y último interrogatorio cruzado, en donde el equipo de afirmativo interroga al equipo de negativo. Ya, Daniel, unas cuantas preguntas. Primero, ¿por qué crees que el Estado debe permitir el sufrimiento de las personas y que tiene la capacidad de decidir que un dolor no es lo suficientemente fuerte? ¿Por qué el Estado puede intervenir tan fuertemente en la vida de las personas? Ya, considero que el Estado justamente no debería pedir este sufrimiento a las personas, por eso mismo debería seguir luchándolo. En tu mundo lo que pasa es que no es que acepte ese sufrimiento, no, sino solo lo elimina. Ok, asumiendo tu mejor escenario, que es el muy, muy largo plazo, no probado, en el que se encuentra una cura, ¿qué pasa con la gente intencionalmente que quiere morir, cuya familia también lo apoya? ¿Por qué forzarlos a pasar un infierno en la tierra por ese escenario tan improbable del que me hablo? No quiero responder esa pregunta. Ok, los seres humanos le asignan un valor individual a la vida. Cada persona asigna razones por las que vale la pena seguir viviendo. ¿Por qué no es legítimo que decían que la vida no vale la pena en la medida en que esas razones ya no existen y no van a poder existir nunca más? Ya, consideramos que esas razones por las cuales viven sí pueden existir. Al contrario, esa narrativa de que la vida puede terminar de tener valor se refuerza cuando utilizas a las poblaciones de acuerdo. Ahora, mira, ojo, hay esta posibilidad de eutanasia y creemos que eso hace que la gente al final sienta que tiene muchos incentivos de vivir. Cuando yo le digo, no hay la eutanasia, no hay esa válvula de escape, creo que la gente tiene un poquito más de incentivos de querer vivir, un poquito más de esforzarse. Incluso las familias no se sienten tan culpables en ese momento también. Creo que todos estamos de acuerdo que la vida es algo muy valioso, que la gente ama a su familia y todo lo demás. Entonces, por lo tanto, ¿no crees que es muy probable que una persona que en verdad quiera morir ha pasado por un gran proceso de pensamiento, razonal, discusión, antes de llegar a esa decisión? Es cierto que ha pasado por un momento de decisión, pero justamente esa posibilidad de decisión y esa manera de reflexión que tú tanto me hablas no va a existir si la eutanasia no se propone, si la eutanasia no se presenta como una posibilidad. Ya, ¿qué es más probable? ¿Que una persona pudo haberse arrepentido de aplicarse la eutanasia, que es tu mundo, o que la gente quiera morir y no pueda hacerlo? ¿Qué va a pasar de verdad? Ya, creo que es más probable de que en un momento no se puedan arrepentir. O sea, lo que tú me dices es cierto, es más probable de que la gente quiera morirse, pero justamente porque en ese mundo la gente no se puede arrepentir porque ya murió y está muerta. Ok. Última pregunta, y es,
Los médicos a veces recomiendan que las personas, por ejemplo, entren a comas inducidos, en contra de lo que quiere la familia, han hecho abortos clandestinos en el pasado cuando era pecado y prohibido. ¿De verdad crees que no va a haber médicos que están dispuestos a asumir la eutanasia porque lo creen moralmente legítimo, considerando que son pocas personas las que van a aplicar este procedimiento? Ese escenario puede existir, no obstante, creemos que aún así como Estado no debería legalizarlo, porque incluso para los médicos es una derrota decirte, acuerdo, yo como doctor, yo ya no puedo curarte, yo no puedo hacer más, y creo que incluso el doctor siempre quiere no solo el cuidado, ¿no? Pero creo que también quiere la vida misma de esa persona, porque en un momento en que su paciente muere, significa que tú como doctor también vayas con tu deber de velar por la salud. Muchas gracias, es tiempo. Gracias a ti. Muy bien, vamos a pasar al tercer discurso del equipo de afirmativo, ¿no? Con lo que damos paso a Cristian Mundaca. Vale, quiero pedir 1 minuto para mi equipo, por favor. Panel, 3 puntos de choque en este debate, 1 punto de choque en principios. La cámara opositora nos dice que va a garantizar la vida. Creo que hay 2 fuertes saltos lógicos en esto. ¿Por qué? Porque es muy poco probable encontrar curas para enfermedades que por 100 años ya no se han encontrado curas. Segundo, creo que el Estado tiene muy pocos incentivos para hacerlo cuando son muy pocos casos. Creo que oposición nunca nos ha probado porque el Estado en su mundo tendría incentivos para cambiar el status quo de esta persona o sea encontrar una cura. Segundo punto, creo que el error es marginal. Creo que justamente nunca podemos garantizar como que el beneficio completo de nuestro proyecto, pero creo que el error es muy marginal. Creo que en temas comparativos la comparativa debería ser esta: tener un error marginal en nuestro lado de que esta persona podría sobrevivir versus salvar a muchas personas del sufrimiento que tienen actualmente. Creo que en la comparativa por un punto cualitativo, en el mundo de oposición, igual muchas personas están perjudicando porque siguen sufriendo, pero en nuestro mundo, si hay un error, es marginal y es muy poco comparativamente. Creo que en puntos cualitativos, en cuántas personas afectamos, creo que en nuestra cámara estamos ganando este debate. Pero tenemos 3 lógicas por las que hemos ganado en este punto de principios. Creo que por una lógica de antecedencia que ya te hablaba Mauricio. Creo que la vida en sí misma no tiene un valor. Creo que el único valor que se da a la vida es cuando la disfrutamos constantemente, tenemos una dignidad, o sea, cuando encontramos placer en la vida. Creo que cuando me explican que la vida es intrínseca en valor, creo que no hay ninguna justificación, pero solamente en nuestro lado encontramos de que la vida solo tiene sentido cuando le damos una lógica de antecedencia a esta, o sea, cuando disfrutamos de esto, tenemos placer en esta. Segundo punto, creo que la vida no tiene sentido cuando no le damos un sentido a nuestro ser mismo. Creo que por esta idea es que las instituciones o los estados protegen la dignidad. Creo que, por ejemplo, el Perú, cuando dice en su artículo 1, vamos a proteger la dignidad y es nuestro fin supremo, o cuando la ONU dice que los máximos derechos humanos debe proteger la dignidad, es por una idea. ¿Por qué? Porque la vida solamente tiene sentido cuando se protege la dignidad. Creo que cuando encontramos personas que viven en las peores situaciones como esclavos o personas que no tienen ningún derecho, es cuando no se garantiza la dignidad. Y creo que en esos casos es cuando no tiene sentido su vida. Tercer punto, porque solamente en nuestro mundo se garantiza la decisión sobre mi vida. Creo que en el mundo de oposición estamos condenados a que nuestra decisión sobre nuestra vida cree en el Estado o en otras personas o en los doctores. Solamente en nuestro mundo la decisión queda sobre nosotros porque podemos decidir entre si podemos morir o no podemos morir. Creo que solamente en nuestro mundo hay libertad y en ese sentido podemos garantizar la dignidad. Creo que por eso los estados protegen tanto la libertad. ¿Por qué? Porque necesitamos que el ciudadano sienta que tiene decisión sobre su vida y sobre su futuro. En el mundo de oposición no tienen decisión sobre su futuro porque están condenados a sufrir, morir o salvarse. Creo que solamente en nuestro mundo pueden tener esa decisión. Pero en un segundo punto, que son los puntos utilitaristas, primero los doctores. Panel, creo que los doctores, nos ha dicho la Cámara de Oposición, tienen un principio de proteger al paciente, etc. Pero creo que hay mismas lógicas para que el doctor diga,
¿sabes qué? Quiero respetar la autonomía de mi paciente. ¿Por qué? Porque creo que un principio básico lo de doctor es saber preguntarle, ¿sabes qué? ¿Quieres esta operación o quieres que te salve de esto? Creo que es un principio básico respetar la libertad de decisión y autonomía que tiene este paciente para los tratamientos que se está dando. Creo que solamente en mi lado se garantiza la dignidad y la libertad del paciente cuando le damos la decisión sobre su vida. En el lado de oposición no sucede esto. Creo que esa libertad nunca se da porque al final solamente le estás obligando a que te curemos o a que te mueras de sufrimiento. Creo que no hay ninguna decisión ahí. Solamente en mi mundo hay esa decisión. Pero en un segundo punto, creo que en mi mundo se protege al paciente de mejor manera. ¿Por qué? Porque al final el sufrimiento es muy constante y es muy elevado. Y no es como esa comparativa de que las personas como no son dignas, como los pobres, podrían la eutanasia. Creo que eso no es comparativo porque el grado de afectación no es tanto. Creo que los pobres al menos tienen la oportunidad de generar movilidad social. Pero en nuestro mundo la probabilidad de que sufran es demasiado alta. Creo que en cuestiones de probabilidades, en nuestro mundo es más probable que estas personas mueran y que estas personas sufran mucho constantemente. Pero en un tercer punto que oposición nunca ha respondido, que es el punto de la familia, creo que los gastos económicos tremendos que tiene la familia son muy fuertes porque afectan a la familia a futuro, a largo plazo, porque no va a tener mucho dinero, y al paciente que está viendo cómo su familia está gastando mucho dinero. Pero en un segundo punto, a nivel psicológico, creo que el ver que constantemente mi familia está sufriendo de hipotecas o de préstamos, creo que es muy malo para mí como paciente y a mi familia a largo plazo. Creo que la cámara de afirmación es la única cámara que protege a los pacientes, a su dignidad, a su libertad, y nos dice cómo los doctores tienen mejores principios para proteger a estos pacientes. Muchas gracias. Preguntamos al equipo de negativos si es que va a solicitar tiempo. Sí, denme un minuto, por favor. Panel, creo que todo el caso de gobierno de afirmativo se está poniendo en el súper peor de los casos, que es que estamos hablando de una persona que está ya prácticamente muerta, que estamos hablando de una persona que está como súper deprimida, una persona que es súper pobre, cuando no todos los casos son así para empezar. Creo que hay algo que tenemos que dejar muy en claro, y es que en estos 3 puntos de choque que nos menciona Mundaka, nosotros por lo menos tratamos de proteger la vida a nivel de principios, porque lo que tenemos son personas que pueden decir, ¿sabes qué? O que pueden disfrutar la vida. Si a la cámara de afirmativo tanto le preocupa la dignidad de una persona, creo que de todos modos prefiero poder ver a mi familia, poder ver a mi hijo, así esté pasándola mal, a simplemente no poder verlo porque ahora lo que va a hacer es que me voy a morir. Creo que lo que va a pasar es que me voy a morir. Creo que de todos modos este impacto es bilateral, porque la familia también tiene esta condición. La familia también puede preferir verme, puede preferir cuidarme y puede preferir recordarme por ciertas cosas antes que simplemente decir, ¿sabes qué? Sí, creo que puedes morirte y por nosotros no va a haber ningún problema. Creo que no va a haber ningún problema. Creo que hay un punto que jamás nos responde afirmativo, es que afirmativo jamás nos deja en claro por qué lo que nosotros decimos, que lo de los incentivos del Estado para poder decir, oye, ¿sabes qué? Trabajemos todavía mucho más con estas personas, trabajemos mucho más en buscar la cura, sí ocurre. Creo que esto es mejor desde nuestro lado de la cámara, porque si bien es cierto, como ellos mismos nos ceden, los doctores tienen cierto poder de coerción. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que ahora, si yo como doctor simplemente no quiero hacerme cargo de un paciente, lo que puedo hacer es decirle, bueno, creo que deberías considerar la opción de la eutanasia, o decirle a su familia, bueno, creo que deberías considerar la opción de la eutanasia. Noten, panel, cómo es que esto puede terminar siendo sumamente perjudicial tanto como para la familia como para el paciente, porque lo que les estás diciendo es, ¿sabes qué? No hay esperanza, te vas a morir. Creo que esto es negativo, especialmente cuando estamos hablando de una persona que está sumamente enferma, de una familia que lo está pasando súper mal. En cambio, ¿qué pasa en nuestro mundo, panel? Que por lo menos con lo que ya me decía Daniela, que es de, mira, ¿sabes qué? Por lo menos ahora le damos incentivos al Estado y le decimos, ¿sabes qué, Estado? Ahora tienes tú un deber que siempre ha tenido y que jamás va a dejar de tener, de poder buscar ayudar a la salud, de poder buscar ayudar a estas personas. Creo que por lo menos lo que tenemos es esta esperanza hacia el paciente, de sentir que alguien está haciendo algo por ellos. Y creo que
de todos modos, incluso si nos hablaran de estos fallos del Estado, incluso si nos hablaran de que sí, que el Estado debe legalizar la eutanasia, creo que ya de por sí viene desde la pregunta que le hice Mauricio, y es que el Estado ya de por sí lo que hace, lo que tendría que hacer es arreglar el sistema de salud y arreglar cómo está tratando a estos pacientes, porque creemos que esto es insuficiente y lo que estamos haciendo es simplemente decirle al Estado, ¿sabes qué? Te vamos a dar las suficientes libertades como para que tú puedas elegir matar a las personas. ¿Saben qué es lo que pasa con el punto de la dignidad? Lo que nos decía Mundaka, que si bien, por ejemplo, nos ponía este ejemplo de la esclavitud, decirme, ¿sabes qué? Sí, yo puedo estar vivo, pero si vivo esclavo, pues lo más probable es que no voy a tener una vida digna. ¿Saben cuál es el problema? Y creo que incluso en ese ejemplo, si lo querían analogar, el problema es que no es así, porque cuando tenemos un esclavo, la solución para que deje de ser esclavo, la solución para que deje de ser feliz, no es matarlo. La solución es darle suficientes herramientas como para que esta persona pueda encontrar su libertad y pueda decir, ¿sabes qué? Ahora por lo menos tengo una vida digna. Decirle, ¿sabes qué? Vas a dejar de ser esclavo y ahora eres libre. Creo que eso es lo que pasa en nuestro mundo cuando nosotros no elegimos matar a las personas. ¿Y por qué decimos que nosotros somos quienes elegimos matar a las personas? Porque ya desde Vergara nosotros dejábamos en claro cómo es que realmente existen sesgos, porque cuando yo estoy súper mal, incluso podemos analogarlo con cosas súper pequeñas. Cuando nosotros tenemos un dolor de cabeza, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos dormirnos, queremos que nos den pastillas. ¿Por qué? Porque no queremos sentir el dolor. Así sepamos que es algo que va a pasar luego, así sepamos que es un dolor que es como temporal, lo que queremos es simplemente dejar de sentirlo. Creo que de todos modos, decir, estas personas han pasado por un proceso de pensamiento, que es lo que me dice Mauricio, cambia muchísimo porque el pensamiento también puede verse sesgado por el dolor que esté pasando. Creo que de todos modos estas personas no toman decisiones en sí, no toman decisiones pensando en sí mismos, sino que lo hacen pensando en muchos otros factores externos y en muchos otros factores como la depresión o como la ansiedad que esto me puede causar. Creo que ya de por sí esto me da como suficientes incentivos como para yo creer que esta decisión no es real, que la decisión de alguien que me está diciendo, oye, ¿sabes qué? Quiero matarme, no es real, porque lo que está hablando, por decirlo así, es la depresión. No soy yo en mis 5 sentidos, es el dolor el que me está haciendo hablar. Creemos que ya de por sí esto se responde con lo que me decía Daniela cuando me dice, mira, por lo menos ahora yo genero una narrativa de esperanza, porque cuando estas personas saben que el Estado está tratando de hacer algo por ellos, cuando estas personas saben que el Estado está tratando de buscar alguna cura o de incentivar nuevas investigaciones para que las personas para que otras personas con esta enfermedad o para que esa misma persona pueda tener una cura, lo que pasa con este sentimiento de, uy, no, es que estoy súper deprimido, o uy, no, es que quiero dejar de sentir este dolor, es como cuando me dan una pastilla cuando tengo un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque sé que por lo menos ese dolor puede pasar, y porque sé que incluso si eso no pasa, incluso si el dolor no termina, por lo menos lo que tengo es a personas que me van a rodear y que me van a cuidar, especialmente si hablamos del Estado, si lo tomamos como un deber moral. Dicho todo eso, muchas gracias. Buenas tardes a todos. En esta oportunidad lo que vamos a hacer es el feedback. Hemos dividido el feedback en 2 partes fundamentales. Primero se van a explicar a través del desarrollo de los puntos de choque y de la descripción de la importancia de cada uno para el debate, por qué un equipo pues ganó, ¿no? Y finalmente se van a dar las conclusiones respectivas. Entonces, antes de empezar con el desarrollo de los puntos de choque, que van a ser hechos por Ian Sculla y Antonella Luque, primero tenemos que dar el resultado del debate. Nosotros consideramos por unanimidad que en este debate ha ganado el equipo de negativo. Dicho esto, le doy pase entonces a mis compañeros para que puedan explicar por qué. Gracias, Dante. El primer punto de choque importante que encontramos es si la vida tiene un valor intrínseco o no, ¿no? Afirmativo dijo que no y negativo dijo que sí. Y la idea es que positivo dice que una vida tiene valor dependiendo de la persona y de la situación en la que encuentra, ¿no? Si le da el valor a la vida, y también si la vida es digna, porque plantea que si la vida no es digna, entonces no es vida. Negativo responde diciendo que estar vivo es la única manera de poder darle un valor a la vida, y de la misma manera que existen posibilidades de que una persona mejore, ¿no? Siga mejorando y se pueda encontrar una solución a este problema. Negativo se lleva el punto porque dice que hay estados que reconocen el derecho a la vida mucho antes que el derecho a la dignidad. Esto se plantea eso aparece en un interrogatorio, pero se continúa desarrollando con el resto de los oradores. Y afirmativo no mecanismo desarrolla por qué la dignidad pesa más. En el caso contrario, negativo dice que el simple hecho de que eres un ser humano y que tienes facultades y deberes es una razón para seguir luchando.
El segundo punto de choque son los beneficios que tendría la familia, y este se lo lleva a proposición afirmativo, porque toca un punto más importante que vendría siendo el económico, ¿no? Y negativo le da una respuesta alegando al tema emocional. Pero de todas maneras, este punto, aunque se lo lleve afirmativo, no termina de ser tan resaltante en el debate. Antonio. Ya, ok. Espero se escuche. ¿Me confirmas, Ian? Si se escucha, por fin. Aquí. Ok, el tercer punto que vemos es sobre beneficios para el paciente. Proposición nos comenta de que puede haber una opción, o sea, el hecho de que nosotros o el paciente tenga la opción de que pueda tener la eutanasia, pues ese se le da el impulso a que el paciente puede elegir si es que lo toma o no, pero que lo que nos caracteriza esta posición es que el paciente no está en las condiciones adecuadas para poder tomar esa decisión, porque se encuentra en una condición mental no adecuada para elegir, está en condiciones de depresión y demás problemas. Entonces, al final, como que el paciente, para poder aliviarse de ese dolor, va a tomar la decisión de tomar la eutanasia, o es mucho más probable que esto suceda. Entonces, en ese sentido de la comparativa, creemos que oposición nos caracteriza mejor y nos da esa opción de que al final el paciente va a tomar la vía, pues la opción o sea, al final no habría como que una opción, que es lo que nos propone proposición, sino que al final el paciente, por esa condición mental, es mucho más posible que tome la eutanasia como opción. El cuarto punto es sobre el deber del Estado. El proposición nos comenta sobre que el Estado pues tiene el interés de velar por la calidad de vida y hacer que ese paciente pues tenga las condiciones, pero lo que nos dice oposición es que si es que se aplica el hecho de que existe la eutanasia, el Estado va a dejar de tener incentivos para la investigación de la condición de la que se encuentra el paciente, porque ya no va a tener esa presión social de que tiene el Estado actualmente, a causa pues de las familias que están con el interés de que se consiga una cura o una mejora para este familiar que esté enfermo. Entonces el Estado al final va a perder ese interés y va a dejar de investigar. Entonces, en ese sentido, creemos que el deber del Estado siempre es velar por la mejora de los pacientes. Entonces, creemos que oposición se gana este punto, porque cuando no hay esa opción, el Estado siempre va a buscar una mejora para darle una mejor calidad de vida a estas personas que se encuentran en estas condiciones. Bien, entonces, como se han dado cuenta, si bien proposición se lleva el punto de las familias, oposición termina por llevarse los otros 3 puntos de choque, que al final en comparativa terminan siendo mucho más importantes en el debate. Dicho esto, entonces es porque nosotros consideramos que el debate pues es ganado por el equipo de negativo o oposición. Entonces, a continuación voy a pasar a dar algunos consejos generales, no van a ser consejos específicos por cada casa, ojo con eso. Y quiero recordarles que los consejos que voy a dar a continuación no han sido tomados en cuenta a la hora de adjudicar, solo son consejos que se van a dar a manera de plantear posibles mejoras para próximos debates. Bien, por ejemplo, uno de los errores que comete el equipo de proposición es el hecho de comprarse cargas demasiado grandes y no llegar a mecanizarlas, como por ejemplo, cuando digo de mecanizar me refiero a desarrollar los razonamientos y a describir cómo estos razonamientos finalmente aterrizan en el mundo. Si bien si hay una explicación clara de cómo las familias se van a beneficiar, por ejemplo, no llega a mecanizar cómo el hecho de que la vida no tenga un valor por sí mismo llega a ser importante suficientemente para el debate. Y otro punto, por ejemplo, es que se compran una carga que no debieron de comprarse y que no fue tan perjudicial para proposición en el debate porque oposición se las aceptó, que fue el tema del aborto, ¿no? El aborto fue un tema que proposición dice y le hace un símil incluso con el tema de la eutanasia, pero si es que el equipo de oposición
hubiese querido poner en problemas a proposición o afirmativo con este caso, le hubiera pedido que desarrolle primero y pruebe por qué el aborto pues debería de ser legal o por qué el aborto está bien. Entonces, comprarte o tratar de probar cosas que la moción no te exige solamente por considerar símiles y tratar de explicar más tu caso, puede que al final no llegue a beneficiarte, ¿no? Otro punto muy importante que hay que tener en cuenta, y esto es en general para el orden, para ambos equipos, no solamente para la proposición, es el hecho de que a nosotros nos ayuda mucho como jueces el que abanderen sus argumentos, ¿no? Recuerden que en Karl Popper lo que hace el equipo, el primero de afirmativo, es desarrollar mínimamente los argumentos. Entonces nos es muy útil para nosotros que ustedes nos digan, este fue mi argumento, lo voy a desarrollar hasta acá, este es el otro argumento, lo voy a desarrollar hasta acá, y luego el compañero que continúa el debate, que vendría a ser el segundo afirmativo, pues me diga cuál es el desarrollo de cada argumento que se está recogiendo de su primera intervención. Entonces ese tipo de cosas ayudan bastante a la hora de poder nosotros juzgar con mayor orden, ¿no? Por otro lado, recomendaciones generales también para la casa de oposición, no solamente además de orden, fue estratégico que el tercer orador, por ejemplo, terminara mediante la refutación de explicar mejor los puntos que quiso decir en su argumentación, pero nosotros consideramos que también hubo cosas que, por ejemplo, debieron de ser explicadas desde el inicio, ¿no? No debimos de esperar tanto hasta el final. ¿Por qué las consideramos, pese a que el reglamento dice que no consideramos carga argumentativa al final? Porque no fueron traídas como argumentos nuevos, sino fueron traídas como parte de refutaciones, y es válido que tanto 3A como 3N puedan refutar en este formato, no hay ningún problema con eso. Bien, entonces en general eso. Otra consideración general que creo que sería bastante útil, no solamente para este debate, sino para todos los debates, es que si ustedes identifican que están saliendo cosas muy interesantes en los interrogatorios, puedan utilizarlas en el debate. En este caso, varios equipos se han basado en lo que ha salido en los interrogatorios para continuarlo, ¿no? Pero hay un error muy común de los que piensan que lo que se dijo en el interrogatorio ya no se debe decir en las intervenciones posteriores. Y este error puede generar que pierdan el debate. ¿Por qué? Porque por reglamento las cosas que se mencionan en el interrogatorio no se evalúan para efectos de quién ganó o quién perdió el debate. Se evalúan solo siempre y cuando fueron traídas en los discursos posteriores a la intervención. No tiene que ser el discurso posterior inmediato, puede ser el último discurso, pero tiene que hablarse de los interrogatorios para que nosotros podamos considerarlo como jueces. Bueno, esas serían todas las recomendaciones generales que queda por ahora. Nosotros les agradecemos muchísimo su tiempo, esperemos que esta adjudicación como el debate les sea de mucha ayuda, y nos vemos el 8 de agosto en el amistoso. Gracias, Ian, gracias, Antonella.